En el centro del desierto chihuahuense, donde la precipitación apenas supera los 340 milímetros anuales, opera la bodega vitivinícola más antigua del continente americano. Hoy Casa Madero recibe a cientos de miles de turistas que pasean entre viñedos alimentados por una red de canales de piedra. Pero a menos de 10 kilómetros de estas catas de vino premium, el paisaje físico cambia abruptamente. Detrás de una raya de hierro oxidada, asegurada con gruesas cadenas industriales, se levantan las chimeneas apagadas y las naves de ladrillo vacías de la estrella. Durante más de un siglo, este enorme complejo no fue una ruina decorativa, sino la fábrica de mezclilla más importante de América Latina. Ambos extremos de Parras de la Fuente, la opulencia turística actual y el cadáver de la gran industria textil, parecen pertenecer a universos inconexos. Sin embargo, los dos imperios fueron construidos, sostenidos y finalmente elevados a su límite ecológico por exactamente el mismo mecanismo físico, la extracción incesante de un único manto acuífero subterráneo. Para entender por qué colapsó la fábrica que sostenía económicamente al pueblo y por qué el auge turístico contemporáneo enfrenta una crisis hídrica silenciosa, primero es necesario comprender la anomalía geográfica de la región. El municipio de Parras abarca una extensión de más de 10.600 kilómetros cuadrados, pero la localidad histórica no es un valle fértil tradicional alimentado por un río perenne. Es un oasis estrictamente delimitado, surgido de las filtraciones subterráneas del acuífero Parras Paila. Toda la vida económica y demográfica del asentamiento dependió siempre de la presión del agua que brotaba hacia la superficie a través de manantiales naturales. El primer intento documentado de capitalizar este recurso hídrico ocurrió en la última década del siglo XVI. En 1597, el colono Lorenzo de Cepeda recibió una merced real expedida por la administración del rey Felipe II de España. El documento legal le otorgaba derechos formales sobre 78 sillos de ganado mayor y de manera crucial, sobre los flujos de agua que emergen en el valle. Cepeda fundó la hacienda de San Lorenzo e introdujo cepas de vid europea a una altitud de 1.520 metros sobre el nivel del mar. El cultivo comercial de uva en una zona donde la temperatura de verano supera los 38 grados Celsius era una decisión agronómica improbable, pero el volumen constante de los manantiales mitigaba la aridez atmosférica. La expansión del asentamiento requirió una intervención mecánica del paisaje desértico. A partir de 1598, la Orden de la Compañía de Jesús asumió un rol central en la organización del espacio físico y laboral de la recién bautizada Villa de Santa María de las Parras. Los jesuitas y los hacendados locales financiaron la excavación de un intrincado sistema de acequias. Estas zanjas a cielo abierto, delineadas con argamasa y piedra caliza, capturaban el flujo de los manantiales principales en la base de la sierra y lo distribuyen por gravedad hacia las parcelas agrícolas. Para maximizar el uso del recurso, las haciendas construyeron estanques de mampostería. El agua fluía continuamente durante la noche, acumulándose en estos depósitos artificiales para ser liberada con mayor presión hídrica durante las horas de sol. La acequia principal no solo regaba la tierra, ordenaba directamente la jerarquía social. El acceso medido a los canales determinaba el valor comercial de cualquier propiedad en el asentamiento. Durante los siglos XVII y XVIII, la producción se concentró casi exclusivamente en el cultivo de la vid y la destilación de aguardiente, mercancías de alto valor que podían justificar el costoso transporte en carretas. Parras operaba en un profundo aislamiento geográfico, situada a 140 kilómetros de Saltillo y a más de 200 kilómetros de Monterrey. Las mulas de carga tardaban hasta 8 días en cubrir las rutas hacia los mercados de consumo. Esta lejanía forzó al oasis a funcionar como una economía cerrada y autosuficiente. Las haciendas vitivinícolas procesaban sus propias barricas de madera, cultivaban extensiones de trigo para el consumo local de pan y mantenían una fuerza laboral cautiva a través del sistema de peonaje por deudas. En 1767, un decreto de la corona española expulsó a los jesuitas de todos sus dominios americanos. La salida abrupta de la orden religiosa provocó una masiva transferencia de propiedad en la región. La Junta de Temporalidades administró y subastó las tierras confiscadas. Familias de la élite terrateniente, incluyendo a los Ibarra y los latifundistas dominantes de Coahuila, aprovecharon la fractura institucional para expandir su control sobre los derechos de riego. Esta consolidación formalizó un monopolio privado sobre el recurso más crítico del oasis. A principios del siglo XIX,
La estructura física de Parras estaba rígidamente definida por los canales. El agua fluía desde los manantiales hacia la hacienda del Rosario, la hacienda de San Lorenzo y la hacienda de Arriba. En los años previos a la independencia de México, los registros aduanales reportaban envíos regulares de más de 3.500 barriles anuales de destilados hacia los áridos campamentos mineros de Zacatecas y Chihuahua. Cada gota del acuífero que llegaba a la superficie tenía un propósito agrícola, industrial o doméstico, estrictamente asignado. La limitación fundamental de este modelo colonial era estrictamente matemática. La economía basada en la vid solo podía crecer si aumentaba la superficie cultivada, y los viñedos solo pueden expandirse si se descubren nuevas fuentes de agua. Dado que el volumen de recarga de los manantiales dependía enteramente del nivel de lluvia en las sierras circundantes, la producción agrícola parecía haber alcanzado su techo ecológico definitivo. Para la década de 1850, el asentamiento contaba con una población que rondaba los 700,000 habitantes, sustentada por una red de acequias madura pero estancada en sus propios límites geográficos. La función del oasis parecía permanentemente fijada en el riego de huertos. Sin embargo, una innovación técnica global estaba a punto de redefinir el valor de Parras. El agua estaba a punto de dejar de ser únicamente un insumo agrícola para convertirse en combustible industrial. Para mediados del siglo XIX, la villa de Santa María de las Parras enfrentaba el límite físico de su modelo económico. La producción de vino y aguardiente mantenía el asentamiento, pero el acuífero no podía regar más hectáreas de las que su flujo natural permitía. La economía basada en las haciendas había alcanzado un punto de saturación estática. Sin embargo, en 1856, la geografía del oasis atrajo un capital que no buscaba cultivar la tierra, sino explotar la fuerza motriz del agua. Evaristo Madero, un empresario regional de 28 años que había acumulado liquidez mediante el comercio fronterizo, identificó que el flujo constante de los manantiales de Parras posee una utilidad técnica inexplorada en la región. Podía ser canalizado para generar energía industrial. Ese año Madero y sus socios fundaron la compañía industrial de Parras e iniciaron la construcción de la fábrica textil La Estrella. La ejecución física de este proyecto representaba una imposibilidad logística para la época. En 1856, el norte de México carecía por completo de una red ferroviaria que conectara el desierto chihuahuense con las costas. Madero adquirió calderas de vapor, turbinas hidráulicas, usos mecánicos y telares de hierro fundido en Inglaterra y Estados Unidos. Las pesadas piezas industriales llegaron por barco a los puertos del Golfo de México, como Matamoros. Desde allí, el equipo fue estibado en decenas de carreras tiradas por mulas, que arrastraron toneladas de metal a través de más de 600 kilómetros de llanuras áridas, barrancas y caminos de terracería asediados por la inestabilidad política y el clima extremo. Cuando la maquinaria finalmente logró ensamblarse en el centro de Parras, el agua del oasis cambió de estado y de función. Las calderas y mecanismos de La Estrella requieren un suministro ininterrumpido y presurizado. Para asegurar la fuerza hidráulica y térmica, la fábrica se conectó estratégicamente a la red de canales existente. Instalaciones coloniales como el Estanque de la Luz, construidas originalmente para acumular agua de riego, comenzaron a operar como baterías de almacenamiento para la industria. El agua que descendía de la sierra ahora ingresaba a los cilindros de acero, se convertía en vapor a alta temperatura, impulsaba los ejes de transmisión de las turbinas y daba movimiento a cientos de telares mecánicos antes de ser expulsada o reutilizada en el proceso detenido. La apertura de La Estrella no solo introdujo el ruido metálico y el humo de carbón en un valle agrícola, alteró radicalmente el valor del trabajo humano y redefinió el control del recurso hídrico. Durante más de 2 siglos, los peones habían medido su jornada laboral según el ciclo del sol, las estaciones de siembra y la maduración de la uva. Con la entrada en operación de la fábrica, el tiempo de Parras comenzó a ser dictado de forma estricta por el silbato de vapor. Cientos de habitantes dejaron las parcelas agrícolas de propiedades como San Lorenzo, El Rosario o San Ignacio para someterse a la disciplina de los turnos industriales bajo Anteco de la mina. La fábrica reconfiguró también la geografía comercial de la ciudad. La Estrella no utilizaba materia prima local, sino que devoraba miles de pacas de algodón crudo cultivado en la vecina región de La Laguna, situada a unos 150 kilómetros al oeste, en las áreas de San Pedro y Torreón.
El algodón entraba al oasis en bruto y salía convertido en miles de metros de manta y, posteriormente, en mezclilla de alta resistencia que abastece a mineros, ferrocarrileros y jornaleros de todo el país. Parras dejó de ser un simple proveedor de alcohol para convertirse en el epicentro textil del norte de México. Este éxito industrial masivo desató el primer gran reajuste en la jerarquía del agua. La extracción agrícola ahora competía directamente con el enorme consumo industrial. Evaristo Madero, consciente de que la rentabilidad de las máquinas dependía de la garantía absoluta de agua, consolidó su poder sobre el oasis, adquiriendo derechos de riego adicionales y propiedades clave alrededor de los manantiales principales, a través de la Compañía Industrial de Parras y de adquisiciones personales. La familia Madero compró la histórica hacienda del Rosario, asegurando que cualquier fluctuación en las descargas del acuífero Parras Paila impactará primero a los agricultores independientes antes de afectar las turbinas de la estrella. Para la década de 1880 y 1890, el asentamiento se dividió espacial y socialmente, reflejando el nuevo balance de poder. Por un lado, persistía la antigua economía de la vid, estacional y atada a las fluctuaciones de la lluvia. Por el otro, operaba un imperio textil mecanizado de muros de ladrillo rollo y altas chimeneas, capaz de producir riqueza todos los días del año al margen del clima. La estrella generó un nivel de capital que aisló a Parras de la pobreza generalizada que afectaba a otros municipios del desierto coahuilense. Los ingresos generados por la venta nacional de telas financiaron una urbanización temprana. Las propias turbinas de la fábrica que aprovechaban las caídas de agua comenzaron a generar electricidad, convirtiendo a Parras en una de las primeras localidades del norte de México en contar con iluminación pública y energía domiciliaria, un servicio subsidiado por el exceso de capacidad de la planta. Sin embargo, al instalar esta maquinaria pesada en medio de un oasis geográficamente quebrado, Evaristo Madero introdujo una vulnerabilidad estructural. El agua del acuífero ya no solo sostenía plantas, ahora financiaba nóminas industriales y sostenía el tejido urbano, al forzar a la naturaleza a alimentar el capitalismo industrial a gran escala. Parras creó una clase trabajadora totalmente dependiente de la viabilidad financiera de una sola empresa privada. Si, por cualquier motivo externo, las calderas de la estrella llegaban a apagarse, la ciudad perdería instantáneamente su razón matemática de existir. Para las primeras décadas del siglo XX, el experimento de Evaristo Madero había transformado por completo la morfología de Parras de la Fuente. La estrella dejó de ser simplemente una instalación manufacturera en las afueras de la villa para convertirse en el núcleo gravitacional de toda la vida cívica. El marcador acústico de esta dominación era el silbato de vapor de la fábrica, su sonido metálico, amplificado por la presión de las calderas. No solo marcaba el inicio y el fin de los turnos de producción en los telares, dictaba el ritmo de los comercios locales, el horario de las escuelas y la rutina de miles de familias. La antigua autoridad del reloj de la parroquia fue reemplazada por la precisión del cronómetro industrial. En medida que la producción de mezclilla se expandió para cubrir la demanda nacional de ropa de trabajo para ferrocarrileros y mineros, la concentración masiva de mano de obra generó un fenómeno social inédito en la región. Los trabajadores, que originalmente eran campesinos desplazados de las haciendas agrícolas, comenzaron a reconocer su poder colectivo frente a las máquinas, en un entorno geográfico aislado, donde un paro de labores no podía ser resuelto contratando obreros de una ciudad vecina. La fuerza laboral adquirió un peso de negociación extraordinario. Esta dinámica de poder culminó con la consolidación del Sindicato de Trabajadores Textiles, a diferencia del peonaje por deudas que había definido a las haciendas vitivinícolas del periodo colonial. La fábrica de la estrella dio origen a un proletariado organizado y altamente politizado. El sindicato obligó a la gerencia de la familia Madero y posteriormente a los administradores corporativos a sentarse en una mesa de negociación y firmar contratos colectivos de trabajo que transformaron por completo la estructura de costos de la empresa. El resultado de estas negociaciones no fue únicamente un aumento en el salario base. La estrella asumió un modelo de paternalismo industrial absoluto para retener una fuerza laboral especializada en medio del desierto y evitar huelgas que paralizaran los usos y telares. La compañía textil aceptó financiar la existencia urbana de sus empleados. Las utilidades generadas por la venta de telas se
redirigieron hacia la construcción de una infraestructura civil que, bajo condiciones normales, habría correspondido al Estado. La empresa edificó colonias obreras enteras, entregando casas de ladrillo y concreto a los trabajadores sindicalizados. Construyó y operó clínicas de atención médica exclusiva para las familias de los hilanderos y tejedores, mucho antes de que el sistema de salud pública federal lograra una cobertura efectiva en la zona. La nómina de la Estrella pagaba el mantenimiento de campos deportivos, financiaba escuelas primarias, sostenía un cine local y subsidiaba el suministro de energía eléctrica para los vecindarios circundantes. Incluso el acceso al agua potable en amplios sectores de Parras dependía de la infraestructura de bombeo y distribución instalada y mantenida por los ingenieros de la fábrica. Durante su apogeo físico y productivo, que se extendió a lo largo del periodo de sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, el complejo industrial era una fortaleza autónoma. Los trenes y camiones de carga llegaban incesantemente desde la región de la laguna, descargando pacas de algodón crudo que ingresaban a los enormes galerones de ladrillo rojo. En el interior miles de trabajadores operaban bajo altas temperaturas y un ruido ensordecedor procesando la fibra, teniéndola con índigo y tejiendo millones de metros cuadrados de tela a la no. La derrama económica era tendencia que generó una anomalía demográfica, mientras otros municipios de Coahuila y el norte de México perdían habitantes debido a la migración rural hacia las grandes metrópolis o hacia los Estados Unidos. Parras retenía a sus jóvenes. Obtener una plaza en la Estrella significaba asegurar el futuro económico de una familia entera. El puesto de trabajo sindicalizado se convirtió en un activo patrimonial que frecuentemente se heredaba de padres a hijos. La identidad del habitante de Parras se fusionó con la credencial del sindicato textil. Sin embargo, este éxito rotundo ocultaba un defecto de diseño en la ecuación financiera de la compañía. El modelo operaba como un ecosistema cerrado que dependía de una premisa comercial muy frágil. La Estrella solo podía pagar los altísimos costos de mantener una ciudad entera si mantenía su control sobre el mercado nacional de mezclilla. Al firmar el contrato colectivo y asumir las funciones de un municipio paralelo, la gerencia había convertido gastos variables en costos fijos perpetuos. Cada metro de tela que salía de los almacenes de Parras llevaba integrado en su precio de venta el costo de la educación, la vivienda, la salud y la electricidad de miles de personas, además de las generosas pensiones de jubilación de los obreros retirados. Mientras las fronteras comerciales de México permanecieron cerradas bajo las políticas proteccionistas del gobierno federal, la fábrica pudo trasladar este sobrecosto social a sus clientes. La mezclilla de Parras era cara de producir, pero los compradores nacionales no tenían alternativas internacionales a menor precio. La maquinaria seguía rugiendo, el silbato de vapor continuaba ordenando los días, y el sindicato mantenía su estatus como la fuerza política y económica más poderosa del municipio. Pero el milagro industrial del desierto no era inmune a la macroeconomía. La Estrella había creado un imperio físico extraordinario, pero lo había construido sobre una estructura de costos insostenible fuera de su burbuja nacional. Toda la supervivencia del oasis, desde el agua que bebían hasta el techo bajo el que dormían, dependía ahora de que ninguna tela más barata lograra cruzar la frontera del país. Cuando las reglas del comercio global comenzaron a reescribirse, el mismo peso del bienestar social que la fábrica había construido se convertiría en el ancla que la arrastraría hacia el fondo. El aislamiento geográfico que protegió a Parras durante más de 3 siglos se fracturó definitivamente en la década de 1990, no por la construcción de una nueva carretera, sino por la firma de un tratado comercial. Durante el largo periodo de sustitución de importaciones, los altos aranceles aduanales habían actuado como un muro de contención, invisible alrededor del oasis. Ese aislamiento legal garantizaba que el inmenso gasto operativo de la Estrella, que incluía sostener los servicios públicos de una ciudad entera, pudiera cobrarse íntegramente. Y los clientes nacionales. Ningún distribuidor en México podía importar tela barata sin pagar impuestos prohibitivos. Pero cuando el gobierno federal consolidó su apertura económica con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el escudo arancelario desapareció.
En cuestión de meses, los distribuidores de ropa en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México tuvieron acceso a volúmenes masivos de mezclilla y prendas ensambladas provenientes de Estados Unidos y, de manera más agresiva, del continente asiático. Frente a esta avalancha logística, la mesa directiva de la compañía industrial de Paras tomó una decisión corporativa calculada, en lugar de achicar sus operaciones para sobrevivir al golpe. Apostaron por una modernización tecnológica todo para conquistar el mercado de exportación. La gerencia aprobó un presupuesto multimillonario para reemplazar los equipos mecánicos de principios de siglo. Importaron docenas de veloces telares de proyectil, maquinaria de precisión europea, sistemas computarizados de hilandería y trenes de teñido continuo con índigo puro. El objetivo era igualar la eficiencia de producción por metro cuadrado de las plantas textiles más avanzadas del mundo, para costear esta masiva transformación de hardware en el centro de Coahuila. La empresa firmó pesadas líneas de crédito con la Banca Comercial Nacional. Estos préstamos fueron contraídos bajo esquemas de tasas de interés variables, apoyándose en la supuesta estabilidad del nuevo peso mexicano promovida por la Administración Federal. Las máquinas cruzaron al Laredo Norte de México y fueron instaladas sobre los pisos de las históricas naves de ladrillo rojo. Técnicamente, la apuesta industrial fue un éxito absoluto. La Estrella incrementó drásticamente su velocidad de producción y comenzó a manufacturar un denim de densidad premium, obteniendo las exigentes certificaciones necesarias para abastecer a grandes marcas internacionales de pantalones vaqueros. Sin embargo, la inyección de capital contenía el mecanismo exacto de su propia ruina. El 20 de diciembre de 1994, el gobierno mexicano devaluó abruptamente la moneda nacional, desatando la infame crisis del tequila. El entorno macroeconómico del país se desintegró en cuestión de días. Durante el transcurso de 1995, las tasas de interés interbancarias se dispararon, superando en los meses más críticos el 110% anual. Las líneas de crédito que la empresa utilizaba para financiar sus modernos telares y pagar su enorme nómina se multiplicaron de forma incontrolable. La deuda corporativa se transformó repentinamente en un pasivo tóxico, matemáticamente imposible de amortizar con los ingresos de las ventas regulares. El contraste físico dentro de Paras era doloroso. El oasis no enfrentaba una sequía en el acuífero Paras Paela. El agua de los manantiales seguía fluyendo hacia las calderas con la misma presión de siempre. Tampoco había escasez de talento humano. Ni las nuevas máquinas sufrían averías. Las turbinas seguían girando gracias a las reservas del estanque de la luz. El colapso existía estrictamente en los libros contables. Cada metro de tela que salía de las líneas de empaque llevaba incrustado el peso de una deuda bancaria usurera, sumado a la monumental carga financiera del contrato colectivo de trabajo, que seguía pagando los médicos, las escuelas, el alumbrado domiciliario y las pensiones del municipio. Para finales de la década, la evidencia del fracaso comercial comenzó a apilarse en los inmensos almacenes de la fábrica. Miles de metros de mezclilla de exportación quedaron inmovilizados, acumulando polvo sobre tarimas de madera. Las empresas ensambladoras de ropa, presionadas para proteger sus márgenes de ganancia tras la recesión económica, redirigieron rápidamente sus pedidos hacia las maquiladoras de Centroamérica o hacia los puertos asiáticos, donde los salarios eran mínimos y no existía la obligación de sostener un ecosistema urbano completo. El mercado globalizado dictó su sentencia. Prefiere el volumen desechable a bajo costo antes que absorber el sobreprecio de la durabilidad histórica fabricada en Paras. Ante la exigencia inflexible de reestructuración por parte de los bancos acreedores, la presión corporativa descendió desde las oficinas ejecutivas, directamente al piso de producción. La gerencia presentó un ultimátum al Sindicato de Trabajadores Textiles de Coahuila. Exigieron recortes masivos de personal, la reducción de los tabuladores salariales vigentes y la erradicación inmediata del paternalismo industrial. La empresa comunicó oficialmente que ya no podía absorber el costo de la electricidad de las colonias obreras, ni fondear el gasto operativo de la clínica privada, ni asegurar los pagos de las jubilaciones proyectadas. Para los miles de obreros en activo, ceder ante las demandas no significaba únicamente perder una fracción de su poder adquisitivo.
Representaba el desmantelamiento total de la red de seguridad civil que había regido la vida de sus familias durante 4 generaciones. El sindicato rechazó rotundamente las mutilaciones al contrato, confiando en que el peso histórico de la planta y el daño potencial al municipio obligarían al gobierno federal a intervenir con un rescate financiero. La negativa patronal y sindical detonó un ambiente de confrontación permanente. Los ruidosos pasillos industriales fueron escenario de asambleas urgentes. Se declararon paros técnicos escalonados y la producción sufrió interrupciones estratégicas que agravaron la falta de ingresos. En medida que la liquidez de la empresa se evaporaba por completo en el pago de intereses moratorios, la crisis financiera se volvió física. El costoso mantenimiento preventivo de la vasta infraestructura local se detuvo de golpe. Las fallas en los generadores de la planta comenzaron a causar apagones severos no solo en el área de Telares, sino en los populosos vecindarios que dependían directamente de la subestación privada de la fábrica. Los proveedores agrícolas en la región de La Laguna suspendieron los envíos de pacas de algodón al no recibir sus transferencias bancarias, y los cheques de las nóminas quincenales comenzaron a ser retenidos de forma rutinaria. La fábrica textil más moderna del país operaba ya como una enorme entidad zombie, ahogándose en deudas originadas por las políticas del Telcan. Mientras la clase obrera y la gerencia se atrincheraban en una batalla final por los restos de un sistema económico que ya no tenía cabida en la realidad global. El colapso final de la estrella no fue un proceso de desgaste gradual. Fue una amputación industrial ejecutada mediante actos judiciales y candados. Para el año 2003, la compañía industrial de Parras operaba en un estado de asfixia financiera absoluta. Los bancos acreedores exhaustos tras casi una década de refinanciar una deuda impagable originaria en la devaluación del peso, cerraron definitivamente las líneas de crédito operativo. Sin capital de trabajo para comprar pacas de algodón en La Laguna ni fondos para cubrir la nómina de miles de sindicalizados, la gerencia presentó formalmente la declaración de suspensión de pagos. Los libros contables demostraban que los pasivos superaban por un amplio margen el valor total de las instalaciones, la costosa maquinaria y el inventario remanente. El impacto físico sobre la ciudad fue inmediato y ensordecedor en su repentino silencio. Las inmensas calderas que habían consumido las descargas del estanque de la luz de manera ininterrumpida desde mediados del siglo XIX fueron apagadas por orden administrativa. El silbato de vapor, que había estructurado la rutina temporal de más de 40,000 habitantes, dejó de sonar. En el interior de las enormes naves de ladrillo rojo, los modernos telares de proyecto europeo se detuvieron a mitad de un ciclo mecánico. Cientos de miles de metros de mezclilla premium, tejida y tenida a medias, quedaron abandonados sobre los rodillos de acro, acumulando polvo del desierto mientras los administradores de la quiebra evaluaban los daños patrimoniales. La paralización de la maquinaria desató una crisis secundaria que reveló la profunda dependencia estructural del oasis. Al apagarse los generadores internos de la fábrica, el suministro eléctrico subsidiado que alimentaba a varias colonias obreras se cortó de tallo. Las bombas hidráulicas que la empresa mantenía para distribuir agua potable a los vecindarios periféricos también dejaron de operar. En cuestión de días, los habitantes de Parras descubrieron que la quiebra mercantil no solo amenazaba sus ingresos laborales, sino que desmantelaba la infraestructura civil básica que el paternalismo industrial había provisto de forma privada durante 4 generaciones. Ante la evaporación inminente de sus medios de subsistencia, el Sindicato de Trabajadores Textiles de Coahuila organizó una resistencia desesperada. Los líderes sindicales declararon una huelga legal y establecieron campamentos de guardia en los accesos del complejo. Su objetivo táctico frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje era retener el control físico de la moderna maquinaria de exportación, con la esperanza de utilizar los equipos como garantía embargable para asegurar el pago de sueldos caídos y rescatar los millonarios fondos de jubilación. Durante meses, los obreros mantuvieron fogatas encendidas frente a los muros de la planta, exigiendo la intervención directa de la Secretaria del Trabajo Federal para forzar un rescate estatal que nunca se materializó. Finalmente, los tribunales fallaron a favor del proceso de liquidación mercantil dictado por los síndicos bancarios. En un acto que definió el fin de la era industrial del municipio, los actuarios ordenaron el cierre perímetro definitivo. Las pesadas puertas de hierro forjado de la estrella, por donde alguna vez ingresaban 3 turnos continuos de trabajadores,
fueron cerradas con gruesas cadenas industriales, debido al complejo nudo de amparos y embargos cruzados entre el fisco, los bancos y el sindicato. La empresa no pudo desmantelar las naves de inmediato para vender el metal como chatarra, ni los terrenos pudieron ser fraccionados. Los más de 80,000 metros cuadrados de construcción quedaron congelados en el tiempo, transformándose en un colosal mausoleo de acero oxidado en pleno centro de la ciudad. El saldo económico de este cierre judicial dictó una sentencia severa sobre la demografía local. Entre los años 2003 y 2005, el municipio de Parras perdió repentinamente cerca de 40 impuestos de trabajo directos e indirectos, una cifra que representaba la columna vertebral tributaria y comercial del ayuntamiento. Los liquidadores corporativos lograron entregar cheques de indemnización parcial a una fracción del personal basándose en los activos recuperados, argumentando que la ley de quiebras no permitía una mayor cobertura. Sin embargo, un pago de liquidación calculado estrictamente sobre el salario base no podía reemplazar el valor histórico del contrato colectivo, que garantizaba atención médica gratuita, vivienda, educación y electricidad. Para los cientos de obreros que se encontraban en un par de años de alcanzar la edad de retiro, la resolución legal significó la destrucción total de su red de seguridad financiera en la vejez. Despojados del ecosistema que los había sostenido, los habitantes del oasis se vieron forzados a abandonar la geografía que sus ancestros habían transformado. Sin la fábrica, Parras dejó de ser el eficiente imán de retención demográfica que presumía el Estado. Una generación entera de jóvenes, capacitados técnica e industrialmente, comprendió que heredar la codiciada plaza sindical ya no era una opción viable. Se produjo un éxodo sostenido. Cientos de familias empaquetaron sus pertenencias y abordaron autobuses hacia los polos de manufactura automotriz de Torreón y Saltillo, o emprendieron la ruta hacia la frontera norte para buscar empleo en las plantas ensambladoras de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Para finales del año 2005, el escenario físico de Parras presentaba un vacío comercial absoluto. Las calles adoquinadas que rodeaban la céntrica Plaza del Reloj lucían inusualmente quietas durante las mañanas hábiles, desprovistas del tránsito de proveedores y mecánicos. El flujo natural del acuífero Parras Paila seguía llenando las acequias coloniales y el estanque de la luz con la misma regularidad geológica de siempre, pero la inmensa cúpula térmica que consumía esa energía hídrica había muerto. Un municipio fundado y financiado para operar como una máquina productiva e autónoma había perdido su engranaje principal, enfrentándose al reto inmediato de encontrar un nuevo comprador para su agua y su geografía antes de vaciarse por completo. Mientras los liquidadores judiciales terminaban de asegurar los candados en las pesadas puertas de la Estrella, el gobierno federal intervino en Parras a través de una vía institucional completamente distinta. En 2004, la Secretaría de Turismo, Sector, otorgó a la localidad el nombramiento oficial de Pueblo Mágico. Esta certificación no representaba un rescate industrial ni un paquete de subsidios para los miles de obreros desempleados. Era una estrategia de reconversión de marketing diseñada para mercantilizar la arquitectura histórica y el patrimonio vitivinícola del oasis. Parras se convirtió en el primer municipio del norte de México en recibir esta denominación, marcando el inicio formal de su tercera encarnación económica. El sello de Pueblo Mágico funcionó como una poderosa señal financiera para los capitales externos, inversionistas inmobiliarios y desarrolladores turísticos provenientes de las prósperas zonas metropolitanas de Monterrey y Saltillo dirigieron inmediatamente su atención hacia el valle. Encontraron un entorno urbano que, gracias a las décadas de inversión cívica derivadas del antiguo paternalismo corporativo, posee una red de servicios básicos robusta, calles empedradas y una vasta colección de casonas porfirianas y haciendas coloniales. Las propiedades céntricas que los terratenientes y antiguos gerentes textiles habían habitado durante generaciones comenzaron a cambiar de manos en aceleradas transacciones privadas, ahora cotizadas a precios premium en nuevos pesos mexicanos. El capital foráneo financió una metamorfosis física masiva en el centro histórico del asentamiento. Las amplias residencias familiares fueron destripadas estructuralmente y remodeladas para abrir boutiques, hoteles de lujo, spas y restaurantes de outdoor. Simultáneamente, la industria vitivinícola experimentó una agresiva expansión comercial.
Aprovechando el ancla histórica de Casa Madero, decenas de nuevos empresarios adquirieron terrenos para plantar viñedos comerciales y construir bodegas de arquitectura contemporánea, consolidando la llamada Ruta del Vino de Coahuila. El flujo de visitantes de fin de semana se disparó, transformando a Parras en un destino de evasión estética para las clases altas y medias, altas de las ciudades industriales vecinas. El contraste geográfico que resultó de esta inyección de fondos es agudo y se mide en escasos metros. Hoy, un turista puede pagar cientos de dólares por noche en una habitación de hotel con acabados de primera línea, nadar en una alberca climatizada y cenar menús de degustación a solo unas cuadras de distancia de las chimeneas oxidadas y los muros en ruinas de la antigua fábrica textil. La opulencia de la nueva economía de servicios prospera literalmente a la sombra del cadáver de la economía de manufactura. Sin embargo, esta proximidad especial oculta una profunda fractura en la estructura de clases del municipio. Para los habitantes locales, la transición de la mezclilla al turismo de lujo significa una dolorosa degradación sistemática en sus condiciones de vida. La industria hotelera y restaurantera absorbió a una parte de la fuerza laboral que quedó a la deriva tras el cierre de la Estrella, incluyendo a los hijos y nietos de los antiguos tejedores. Pero las reglas de contratación habían cambiado drásticamente. El Sindicato de Trabajadores Textiles, que alguna vez tuvo el poder de paralizar la producción y exigir escuelas gratuitas, ya no existía en el nuevo modelo de negocios. Los empleos creados por los hoteles boutique y los viñedos son, en su inmensa mayoría, puestos no sindicalizados, sujetos a contratos de prestación de servicios y remunerados estrictamente con el salario mínimo legal. La diferencia entre un obrero industrial del siglo XX y un trabajador de servicios del siglo XXI en Parras no es solo una cuestión de uniformes. Es una pérdida matemática de garantías sociales a largo plazo. El operador de un telemecánico en la década de 1970 recibió una vivienda subsidiada, atención médica exclusiva, electricidad gratuita y la promesa contractual de una pensión vitalicia. En contraste, el camarero que atiende las catas de vino o la recamarera que limpia las suites de lujo en la actualidad dependen en gran medida de las propinas fluctuantes de los visitantes para completar sus gastos básicos. Las propinas, por definición técnica, no cotizan para el fondo de retiro ni construyen un patrimonio asegurable para la vejez. Además, la economía del pueblo mágico posee una vulnerabilidad temporal intrínseca, la estacionalidad extrema. Mientras que las calderas de la Estrella exigían operar turnos de trabajo continuo a los 365 días del año, el turismo en Parras opera mediante picos de demanda. La ocupación hotelera y la facturación en los restaurantes alcanzan su máximo nivel durante los fines de semana largos, la Semana Santa y, de forma masiva, durante las fiestas de la vendimia en agosto, cuando decenas de miles de personas saturan las calles. De lunes a jueves y durante las temporadas bajas, la derrama económica se contrae severamente, dejando a los trabajadores a merced de la inestabilidad de sus propios turnos. Este nuevo esquema de acumulación también alteró la distribución del capital general. Durante la era industrial, a pesar de sus obvias ineficiencias y conflictos, una porción de la riqueza generada por la venta de mezclilla se reinvertía localmente en la infraestructura civil a través de la empresa. En el modelo turístico contemporáneo, los dueños corporativos de las grandes bodegas y de los hoteles boutique rara vez residen de forma permanente en Parras. Las utilidades generadas por el consumo de lujo fluyen rápidamente fuera del municipio hacia las cuentas bancarias en Monterrey o la Ciudad de México, dejando a las autoridades locales con el desafío de mantener los servicios públicos de una ciudad turística empleando únicamente la recaudación de impuestos municipales estándar. Sería incorrecto, desde una perspectiva puramente estadística, afirmar que el turismo destruyó a Parras de la Fuente. Por el contrario, la oportuna intervención del sector y la llegada de capitales evitaron que la cabecera municipal sufriera el destino de abandono total y ruina que asoló a otros antiguos centros de producción en el desierto chihuahuense. Los hoteles mantuvieron el valor catastral del centro. El comercio minorista sobrevivió al trauma inicial y el municipio logró retener a un núcleo demográfico de aproximadamente 45,000 habitantes. La localidad no es un pueblo fantasma bajo ninguna métrica.
Es un destino comercialmente exitoso y altamente codiciado en el mercado nacional. Pero el precio exacto de este rescate institucional fue la conversión definitiva de una comunidad productiva autónoma en una periferia de servicios subordinada. Para sobrevivió a la globalización vendiendo su historia como un espectáculo de fin de semana. Sin embargo, los nuevos inversionistas que rescataron los edificios antiguos importaron consigo una demanda física que la mercadotecnia no puede alterar. Las numerosas albercas de los hoteles boutique, los exuberantes jardines privados y las interminables hileras de viñedos de alta densidad requieren un volumen hídrico masivo para subsistir. El capital cambio de manos y la fuerza laboral fue sometida a nuevas reglas. Pero el límite biológico del asentamiento sigue siendo el mismo. Todo este deslumbrante imperio de Luyo descansa sobre la frágil presión de un solo acuífero. La transición económica de Parasalvo. La arquitectura histórica de la ciudad y evitó el colapso poblacional, pero aceleró una crisis geológica que los fundadores del oasis nunca previeron, al transformar un centro de manufactura textil en un destino de turismo. Premium y viticultura a gran escala, los nuevos administradores del capital trasladaron el peso de la supervivencia municipal directamente hacia el subsuelo. Toda la deslumbrante economía de servicios, desde las copas de vino tinto servidas en terrazas exclusivas hasta las albercas climatizadas de los hoteles boutique, depende de un suministro de agua que ha comenzado a mostrar signos de agotamiento físico y matemático. El árbitro oficial de esta nueva vulnerabilidad es la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Según las actualizaciones técnicas sobre la disponibilidad media anual publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el acuífero Paraspala ha entrado formalmente en un estado de déficit hídrico. Los documentos técnicos revelan una ecuación insostenible. El volumen de extracción anual, sumando las concesiones legales y la perforación de pozos clandestinos, supera sistemáticamente el volumen de recarga natural que el manto freático recibe de las escasas lluvias en la sierra circundante. La cuenta bancaria subterránea del desierto está en números rojos. Este desbalance ha detonado un conflicto abierto por los derechos de extracción, fracturando aún más la estructura social del municipio. Por un lado, se encuentran las asambleas de ejidatarios, los campesinos y los usuarios de la zona urbana tradicional, quienes dependen del flujo superficial de los manantiales y de la red de acequias coloniales construida en el siglo XVI. Estos pobladores han documentado y denunciado una caída drástica en la presión del agua, organizando protestas públicas y bloqueos para exigir auditorías federales. Señalan directamente a la expansión descontrolada de la industria del lujo como la causante de la sequía de sus huertos. Por el otro lado, operan los grandes consorcios vitivinícolas y los desarrolladores de bienes raíces. A diferencia de los agricultores tradicionales que dependen de la gravedad y del agua superficial, el capital foráneo posee los recursos para perforar pozos profundos equipados con potentes bombas eléctricas, extrayendo agua de estratos geológicos a los que los ejidatarios simplemente no tienen acceso mecánico. La industria del vino se defiende argumentando que han invertido millones de pesos en sistemas de riego por goteo computarizado, maximizando la eficiencia de cada litro frente a los obsoletos y derrochadores métodos de riego por inundación del pasado. Técnicamente, la afirmación de las bodegas sobre su eficiencia es correcta. Sin embargo, la escala agregada del nuevo desarrollo anula el ahorro tecnológico. Una planta de vid regada por goteo consume menos agua individualmente, pero cuando los inversionistas plantan cientos de nuevas hectáreas comerciales para capitalizar el auge del pueblo mágico, el consumo total del municipio se dispara. A esto se suma la demanda de la infraestructura hotelera, que exige un uso intensivo de agua para lavandería industrial, mantenimiento de jardines y piscinas de recreación operando a máxima capacidad precisamente durante los meses de verano, cuando el desierto chihuahuense experimenta su mayor estrés térmico. La tensión entre estos dos modelos de uso de suelo es el reflejo final de la transformación de Paras. El agua ha dejado de ser un bien común o un insumo para la manufactura masiva de mezclilla, para convertirse en el pilar de una economía de exclusión. Mientras los hoteles boutique facturan tarifas premium los fines de semana, los barrios periféricos habitados por las familias de los antiguos obreros textiles enfrentan cortes,
irregulares en el suministro municipal a través de la red de tuberías. La prueba física de esta trayectoria histórica se concentra hoy en las orillas del estanque de la luz. Este enorme depósito de mampostería, que en 1856 fue adaptado para alimentar las calderas de vapor de Evaristo Madero, funciona actualmente como un balneario y punto de observación turística. Los visitantes pagan una cuota para fotografiar el reflejo del sol sobre el agua y admirar la cúpula de la iglesia del Santo Madero en lo alto del Quero. Pero justo a espaldas de los turistas, delineando el horizonte del estanque, se levanta la inmensa silueta de la fábrica de la Estrella. Sus muros de ladrillo rojo están descascarados, sus chimeneas apagadas no emiten humo desde 2005, y sus pesados portones de hierro continúan celados con cadenas industriales. Parras de la Fuente no es un pueblo fantasma, ni el escenario de un colapso absoluto. Es, por el contrario, un caso de éxito comercial y un destino altamente rentable. Sin embargo, su estado actual representa una transferencia de poder implacable. La localidad liquida un imperio industrial complejo, desmanteló los derechos de su clase obrera organizada y transformó su geografía en un espectáculo visual para visitantes de paso. Al hacerlo, salvó su economía a corto plazo, pero ató su supervivencia a la explotación acelerada del mismo, recurso finito que le dio la vida en 1597, apostando su futuro al rendimiento de un acuífero que ya no tiene más agua para dar.